And again, before we kind of move into what to do when things are going on, I can't stress enough the importance of reinforcement, meaning letting kids know and providing them with good things and great opportunities when they're doing the right things. If we highlight the things that our kiddos are doing well, and I mean, I think from what I've seen in classrooms, like kids are really, really surprising us. If we let them know what they're doing well, the probability of them continuing to do those things is going to increase. Y nuevamente ella refuerza, ¿verdad?, de que es muy importante que los niños sepan qué cosas ellos están haciendo bien mediante esos refuerzos, ¿verdad?, para que ellos puedan continuar teniendo esos buenos comportamientos y comportamientos que son deseables en la casa. Great. So we're going to move into some of the things we need to do to minimize behavioral instances when they occur. Sí, ahora vamos a pasar a la parte donde hablamos sobre cómo minimizar esos incidentes. And we might not get through everything today, and we can offer another session later because I do want to leave a little bit of time at the end for question and answer. So, quizás no podamos, ¿verdad? Tener, ¿verdad? O hablar de todas las, ¿verdad? Estos disipadores, ¿verdad? Pero porque ella quiere dejar un tiempo, ¿verdad? Para que ellos, ustedes también puedan tener la oportunidad de hacer preguntas, ¿ok? So, puede ser que tengamos otra sección donde podamos hablar más de lleno en cuanto a estos, ¿ok? Something that's helpful with dealing with behaviors is making sure that we know why they're happening. So that's just identifying the triggers. What is creating a behavior problem in the household? So, una de las cosas muy importantes es que debemos de saber qué cosas son lo que está, ¿verdad?, haciendo de que ese comportamiento pase, ¿no? Conociendo todos esos disipadores, ¿verdad? O esas cosas que hacen que ese comportamiento suceda, es muy importante para poder trabajar con ello. Some common triggers for students include tolerating no, which is a big one, hearing no, transitions from things they really like to do to things they don't like to do, such as coming off of a video game and then having to do some of their schoolwork. Sí, uno de los grandes, ¿verdad?, factores que hacen que un comportamiento ocurra es tolerando el no, ¿ok? Cuando usted le dice no. Otro factor también puede ser la transición de una cosa que ellos estén haciendo que, ¿verdad?, les llama la atención a algo que verdaderamente ellos no quieren hacer. Por ejemplo, cuando están jugando un videojuego, a parar del videojuego para hacer una asignación o una tarea, ¿ok? The reason identifying triggers is so important is because we can hopefully, number one, anticipate when behavior problems are going to happen and kind of get ready to deal with them. And also so we can implement some of those proactive strategies before those behaviors happen. Conociendo, ¿verdad? Todos estos, ¿verdad?, los factores que hacen que un comportamiento suceda, es importante porque primero nos ayuda a saber cómo trabajar con esos, ¿verdad?, comportamientos o ese comportamiento mal que ellos están haciendo. Y segundo, también podemos trabajar con las diferentes estrategias positivamente para poder ayudarlos en el comportamiento de ¿verdad?, que ellos están produciendo en el momento. For example, if we know a trigger to behavior is tolerating no, and a child asks, oh, can I watch my TV show now? Instead of saying no, which we know is going to trigger behavior, I might say, oh, you're asking me when you can watch TV. You can watch TV in a half an hour when your brother's done. So that way I never said the word no, I actually said yes. But really what I meant is no, not right now. Sí, uno de los ejemplos que ella, ¿verdad?, nos está dando es que, por ejemplo, en el factor de tolerar, ¿verdad?, la palabra no, cuando, ¿verdad?, el niño pregunta, ay, ¿cuándo puedo ver televisión? En vez de, puedo ver televisión, en vez de decir no, usted le puede decir, me estás preguntando cuándo puedes ver televisión, quizás en media hora.
Y así, de esa manera, en vez de decir la palabra no, usted le está dejando saber en otras palabras, no, no lo vas a hacer en el momento, lo vas a hacer más adelante. Y entonces, de esa manera, ¿verdad? Limitamos la palabra, ¿verdad? O decirle que no en el momento. Another example of why it's important to identify triggers is, let's say a student has trouble with transition. So let's use the example of the video game, getting off the video game and going to work. We might use one of those proactive strategies we talked about, such as, okay, do you want 3 more minutes or 5 more minutes on your video game? That way I didn't have to tell them it was time to end. All I had to do was give them a choice, which we talked about, between two times and let them terminate the activity on their own. So, una de las otras, ¿verdad? Estrategias que ya hablamos de en cuanto ¿verdad? Un factor que puede encadenar, ¿verdad? Un comportamiento es, ¿verdad? De transición, ¿verdad? De una actividad que ellos quieren hacer, por ejemplo, el del videojuego. Si ellos no quieren salir del videojuego, podemos utilizar la estrategia de darle, ¿verdad? 2 o 3 opciones, ¿verdad? Para que ellos entonces estén en control de su situación. ¿Qué quieres? 2 o 3 minutos. Y entonces, pues así, de esa manera, le damos la oportunidad al estudiante de que él tenga el control, ¿verdad? De cuándo él va a salir del videojuego para la otra o la siguiente, ¿verdad? Actividad. And the last reason that triggers are so important is because at this time, we're all home, things are really difficult, and sometimes we might want to avoid a behavioral incident. So, making sure that when we give those directions to complete tasks, this might be a trigger, or terminate, playing with something we really like, that we're in a position as the adults and prepared to deal with it if it goes bad. If we're not in a position to deal with it, maybe we just wait and kind of avoid those triggers until we're more prepared. So, ahora que nosotros estamos en la casa, ¿verdad? Conociendo cuáles son estos factores que pueden desencadenar ¿verdad? Un comportamiento en el niño, es muy importante porque no queremos hacer algo que se vaya a tornar peligroso, ¿verdad? Y desencadenar un comportamiento donde nosotros no podamos trabajar con él. Y si esto sucede, ¿verdad? Después de utilizar todas las estrategias, esto sucede, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que va a haber un comportamiento, nosotros entonces tenemos que utilizar, ¿verdad? El siguiente paso, que es entonces esperar que entonces ese comportamiento pase para poder darle la dirección al niño. This is the only time in history that you'll hear a behaviorist tell you to avoid behaviors instead of dealing with them. But under these circumstances, a lot of people are working from home or have so many demands. And sometimes the best way to, avoid behavior is to prevent it in the first place. So, esa es la única vez que usted va a escuchar una persona, ¿verdad? Que trabaja con comportamientos en niños, decirle que no trabaje con el niño, ¿verdad? Cuando esté habiendo ese, ¿verdad? Comportamiento. Y todo es verdad porque estamos en casa, no queremos hacer algo que se sienta el niño que está haciendo algo o que usted vea que el niño va a estar en peligro. So, ¿verdad? Para poder limitar o para poder no hacer que esto suceda, ¿verdad? Muchas veces lo que podemos hacer es no hacer nada y esperar que, ¿verdad? Que pase. And just like there are triggers to behavior, so reasons why they happen, there are also signals to behavior, which are things your child might do or expressions that they might show that let us know that a behavior might happen. También aparte de factores, ¿verdad? Hay también algunas señales que usted puede ver en el niño que pueden determinar que viene o va a pasar un comportamiento en el niño, ¿no? Some of these might include clenched fists, facial expression, noises, or for some of our older students, that might be a protest or negative language. But all these things kind of show us that, like things might be going south here. Sí, una de las señales, una de las cuantas señales que usted puede ver en un niño, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?
que va a pasar algo, ¿verdad? Luego de ver estas señales es que ellos pueden tener los puños cerrados, la mandíbula apretada, ¿verdad? Cuando ellos cierran la boca, expresiones faciales, ¿verdad? En su cara, pueden estar haciendo ruido o puede tener la cabeza, ¿verdad? ¿Verdad? Baja en una mesa. And signals are really helpful because if we can catch kids when they're only a little bit upset before something, really disruptive or dangerous happens, we might be able to diffuse the situation before it gets any worse. Sí, y notar las señales antes de que suceda un comportamiento en el niño es bien importante porque entonces no tienes que esperar a que el niño esté en ese nivel de estrés, ¿verdad? Que nosotros no podamos controlarlo. So, sabiendo y conociendo todas esas señales, ¿verdad? Podemos ayudar al estudiante antes de que suceda algo más peligroso. Mhm. Great. And then this diagram kind of just shows that, again, we don't have kids going from 0 to 100. We do have students that, may engage in some behaviors that are, dangerous or disruptive. And calming them down is going to take time. Sí, calmando a los niños, ¿verdad? De que cuando ya están en un comportamiento, ¿verdad? Escalado o que está ya difícil de poder controlar, este más bien usted le da como un visual, ¿verdad? De un diagrama de cuál es ese comportamiento, ¿verdad? De crisis a calma. And hopefully with some of the